Hola, buenas tardes. Quería agradecer primero a mis compañeros de AMPOS y a EOS y a la Clínica Tecma que me permitan estar con vosotros aquí esta tarde para contaros lo que voy a contaros en esta ponencia. Yo me he centrado principalmente en las lesiones que padecen los músicos de orquestas sinfónicas, que es mi trabajo y que es lo que representa, en este caso, AMPOS. Quiero haceros una breve introducción sobre qué es la medicina de las artes y os voy a presentar a este señor que se llama Bernardino Ramazzini y en el año 1743 publicó este libro que se llama Tratado de las enfermedades de los trabajadores. En este libro, aunque no hace alusión a instrumento por instrumento, sí que hay un capítulo donde habla de las enfermedades de los recitadores, cantores y a otros del mismo género. Y dice cosas como esta. En la misma clínica se encuentran músicos de instrumentos musicales de viento, pues al soplar con tanta fuerza en las trompas y flautas sufrían desprendimientos de los vasos del pecho e insospechadamente expulsaban sangre por su ruptura. Decir también que habla de las personas que fabricaban las cuerdas de los instrumentos, de violines sobre todo, y decía que, claro, que el manipular tejidos como estos, pues era, fijaros lo que dice, permanecer necesariamente en lugares húmedos y nauseabundos, manipulando y lavando, desenredando. Este señor podríamos determinar que es el padre de la medicina del trabajo y también es el padre de la medicina del arte, evidentemente. El Ministerio hizo una traducción muy interesante que se puede descargar y tienes una traducción del texto original hablando de él. Voy a hablar un poco de este señor que todos conocemos, que es Robert Schumann, donde hay bastante controversia realmente lo que le pasó. Pero me fijo en estos aparatos que hicieron en su momento, que es el quirogimnasta. Este aparato se diseñó para elongar los dedos del 1 al dedo 5 y tener más amplitud de movimiento. Y este que tenemos aquí, por ejemplo, es el dactilón, que lo diseñó Henry Hertz, que era un pianista austriaco, que lo que hacía era ese sistema de poleas que utilizaba encima del teclado para potenciar los dedos. No se sabe exactamente, hay mucha controversia de qué realmente hizo Schumann, parece que él se hizo uno aparte solo para el dedo 4, pero bueno, no tenemos mucho. Y os pongo aquí una diapositiva muy interesante, que este es el aparato original, ¿no? Se metían los dedos y se potenciaban los dedos en el piano. Y ya en nuestro siglo, cuando empieza todo el movimiento de la medicina de las artes, es a raíz de este artículo. En 1981, estos dos pianistas norteamericanos de alto perfil, que es Gary Graffman, que yo tuve la suerte de tocar con él en la Orquesta Sinfónica de Castilla y León hace unos 20 años, este señor se dedicó a tocar el concierto para la mano izquierda de Ravel toda su vida y otro concierto que lo han compuesto, y este que tenemos a la derecha es Leon Fleischer, otro pianista también muy importante de la mitad del siglo XX, donde los dos sufrieron una distonía en la mano. En este artículo, en el New York Times, se hace una descripción muy interesante del sufrimiento que padecieron en su momento y habla la mujer de Gary Graffman diciendo que iban a los médicos y le explicaban qué les pasaba, cómo su oído no funcionaba, pero los médicos no sabían qué le ocurría directamente. Entonces hubo un médico en una clínica en Massachusetts que se llama Fred Hopblood, que se interesó por los músicos en este momento. Y a partir del 86, en este congreso, que es un congreso muy importante, celebrado en el International Congress of Symphony of Opera Musicians, se realizó el primer estudio potente sobre 2.200 instrumentistas y, al igual que habla ella, yo estoy más de acuerdo que en números son entre 80 y 90% de lesiones de sobreuso de músicos. Aquí se determinó que era un 76%. Aquí el número es bastante potente, 2.200. El doctor Martin Finsbein realizó otro estudio sobre 4.000 músicos y determinó que el 66% de los músicos de cuerda presentaban afecciones relacionadas con su trabajo. En el 89, Alan Lockwood publicó un artículo en New England de una revisión y demostró que el 50% de los músicos habían tenido lesiones de sobreuso relacionados con su instrumento. Sobre todo los instrumentos de cuerda, ¿no? Que por repetición son los que más la sufrían. En el 91 se crea la Asociación de Medicina de Consejeros británica, y ya que tenemos aquí al Ministerio. Lo que hicieron los británicos, como se dieron cuenta que el índice de lesiones era muy elevado, pues se creó la medicina de las artes en Gran Bretaña y dentro de cada población había orquestas donde tenían un médico especializado
que en el caso que el músico de esa orquesta tuviera un problema, pues acudían. Aquí veis, estos son los médicos que cuando un músico de esa orquesta tiene una patología o tiene una lesión, pues acuden a este. Bien, para hacerme una idea de los estudios, no voy a poneros mucho porque al final los números cansan, pero hay un artículo muy interesante que está publicado por una doctora que trabaja en el Hospital Clínico Valladolid, que es Gemma Moacid, donde hace una revisión sistemática. En ciencia a veces se hacen revisiones sistemáticas sobre investigaciones que han hecho otros, para saber cuáles son las investigaciones, cuáles son los resultados. Perdón, a ver. Bien, entonces ella fue haciendo un resumen de lo que habían encontrado a nivel mundial. En las orquestas suecas, sobre 235 músicos, pues aquí la prevalencia de dolor una cervicobraquialgia, el 25%, y siempre habla de una lesión bastante importante en la zona cervical. Este es el único estudio que he encontrado de una investigación llevada a cabo en España, que lo hicieron en 2 orquestas españolas. La verdad que el número es un poco escaso, son 48 músicos solo, pero bueno. Entonces aquí, fijaros, las cifras también casi son muy parecidas, 68% miembros superiores. Y lo que me gustó de esta investigación es que dice que casi el total de los encuestados, o sea, los músicos que le hicieron la encuesta, creyó que es necesario formar a profesionales sanitarios en el campo de las patologías relacionadas con la práctica musical. En este estudio que tenemos aquí, con 342 músicos, las cifras son también bastante importantes, 97% de las mujeres, 83% de hombres, y seguimos con los mismos temas, por lo que concluye que este colectivo se ha regulado como un trabajo de élite con un alto riesgo de padecer síntomas musculoesqueléticos. Este que tenemos aquí en un estudio en el Reino Unido, sobre 478, que lo que se hizo al final fue con un total de 243, el 86% refirió haber tenido dolor musculoesquelético en los últimos años, de los cuales la mitad ha sido casi incapacitante. El dolor predomina en el cuello, como siempre, céfalo lumbar, hombros, extremidades superiores, y le ponían la mayoría de los alrededor de tocan unas 30 horas semanales y habían trabajado como músico profesional durante más de 20 años. Este que tengo aquí, esta señora que está aquí, se llama Brogan Ackerman, es la presidenta de la Asociación Norteamericana de la Medicina y de las Artes, y contaros que ella fue la que impulsó un estudio que se llevó a cabo en Australia, con las 8 orquestas de ese país, consiguió un presupuesto de 2 millones de dólares australianos, que lo he calculado es 1.400.000 euros, y pudo sacar estas conclusiones muy interesantes. Cuando las orquestas australianas salen de gira, siempre se la llevan. ¿Para qué? Pues para evitar que, como me ha dicho ella, una caída en una bañera, una patología de un vuelo durante 14 horas hasta Europa, puede impedir que el concierto se desarrolle con normalidad. ¿Qué nos dijo el estudio? Pues que eran 8 orquestas, como os he contado antes. El 84% de los participantes habían presentado en una ocasión lesiones y dolor que interferían en la práctica de tocar el instrumento, como en los anteriores, las localizaciones, espalda, cuello, hombros. Y una de las conclusiones es que encontraba que hay una excesiva tensión muscular y fatiga muscular, un descanso insuficiente y una carga excesiva de trabajo. ¿Qué nos encontramos en España? Pues lo que nos encontramos es esto: 26 orquestas. He hecho una cosa en falta. Nadie ha hablado aquí de las orquestas jóvenes. Y eso es lamentable, que hablaré un poquito más adelante. De acuerdo que nosotros representamos a las orquestas profesionales, pero me vais a permitir un poquito adelante hablar de qué pasa en las orquestas jóvenes. ¿Cuántos trabajadores hay? Más o menos calculamos que hay unas 2.000 músicos aproximadamente. No todas las plazas están cubiertas, como bien sabéis, gerentes y miembros de las orquestas. Y pues he buscado noticias en internet de periódicos donde podemos encontrar estudios o noticias publicadas en prensa. Aquí se habla, este fue un estudio que se hizo en nuestra orquesta sobre riesgos de lesiones en el oído. Este fue el de las provincias que lo ha comentado esta mañana, pues dicen cosas como esta: la mitad de los instrumentistas sufrirá problemas en el aparato locomotor. La verdad que quien si tenga un hijo y lea todo esto va a decir que jamás estudie su hijo música, ¿no? Porque cada vez que leas esto, la falta de convenios entre mutuas y centros especializados supone costes para los músicos y retrasos, ¿vale? Bastante lamentable. Esto es publicado en el Diario Vasco, perdón.
Los de la Orquesta de Bilbao se acuerdan de estos hechos cuando ganaron juicios por lesiones en el codo. Indemnizaron a un músico de la Orquesta Sinfónica de Euskadi por pérdida de audición. Las orquestas, desde hace poco tiempo, se dedican a formar a los músicos, que eso es alguna noticia estupenda. Hasta hace no mucho tiempo, las orquestas no tenían constancia, o si la tenían, no lo formaban. Por lo menos esto está cambiando, en un buen sentido. Y ahora, ya por así meter un poco de sensacionalismo tipo Telecinco, me llamó hace 1 año y medio una periodista del País Vasco y me preguntó si yo en mis años de músico había visto esto. Y le dije, mira, yo llevo en la orquesta 23 años y jamás he visto un teclado ensangrentado. Ella me preguntó si realmente los músicos sangran cuando tocan. Porque os acordáis de nuestra noticia, se difundió muy rápidamente que este pianista había tenido una lesión en un dedo y el teclado había acabado lleno de sangre. Pero le dije, no, los músicos no sangran tocando. Eso quizá en la Edad Media, pero ya no. ¿De acuerdo? Como en España tenemos evidencias, pero cuando estuve haciendo un curso con los músicos de la RTV, el Servicio de Prevención de Lesiones hizo un estudio estupendo. Me voy a referir a él porque creo que tiene mucha similitud con el resto de orquestas en España. Este estudio se llevó a cabo en el año 2010 sobre la Orquesta Sinfónica RTV me parece que eran 88 músicos y participaron en él 68. Para muchas compañías de seguro, los músicos están considerados como un grupo de alto riesgo por las probabilidades de tener que abandonar su carrera antes de tiempo. La vida de un músico es altamente fatigosa, hasta el 80% termina con enfermedades, al ser su trabajo uno de los más dañinos y perjudiciales para el cuerpo. Mientras los deportistas, esta frase es como muy famosa ya, dejan su carrera para jubilarse, pues a los músicos todavía nos quedan pues, hasta los 65 o 67 años. Hasta en 30 horas semanales o veces más tienen que interpretar la música entre ensayos, conciertos, a la que hay que añadir estudio diario. Se estima que un músico desde que empieza su carrera, repito, la música es el estudio más largo que conocemos. Empieza a los 8 años y puede terminar el grado superior en España con 22 años y si haces un máster de 2 años, mínimo 24. Se cree que un músico para que llegue desde el grado elemental a obtener una plaza en una orquesta sinfónica son necesarias unas 30.000 horas de formación, aproximadamente. Dice, los músicos creen realmente que no están trabajando tan duro como un deportista y que ya que su corazón y sus pulmones no están siendo tan forzados, por ejemplo, los jugadores de fútbol. Como no sienten fatiga en el cuerpo, no se percatan de la necesidad de un descanso. Hasta cierto punto tiene razón. A veces, si yo no me canso y llego tocando, no tengo que parar para descansar. Normalmente un deportista tiene un preparador físico y, como ha dicho ella, pues tiene un grupo de personas detrás que dirigen los entrenamientos. Repeticiones excesivas de un movimiento causa que las fibras musculares pierdan su elasticidad y se acorten y generen lesión. Cada vez que un músculo se contrae y pierde elasticidad, seguimos. Bien, os traigo una fotografía de un tendón sano y un tendón enfermo. Como ha dicho ella antes, que es muy importante, los términos que aparecen en los cuadros médicos siempre son lo mismo. Aparece la palabra tendinitis, epicondilitis o epitrocleitis. Pero yo creo que eso es erróneo. ¿Por qué creo que es erróneo? Porque el músico nunca tiene enfermedades agudas. ¿Por qué? Pues desde que tenemos 8 años realizamos tareas repetitivas toda nuestra vida. Lo que no sabemos es cuándo van a aparecer el dolor. Por lo tanto, cuando a mí me diagnostican una tendinitis, es que esta mañana estaba hablando con un compañero y siempre dicen un poco lo mismo, es que tienes una tendinitis y es que eso es agudo y eso la mutua quizás no tiene que hacerse cargo de ello. Normalmente, el músico que lleva tocando el oboe 20 años, y yo creo que un acto puntual no va a ser. Seguramente sea que ha tocado el oboe pues, durante 20 años. Bien, hablamos de las sillas de trabajo. En la orquesta RTV en el año 2010, pues si os acordáis, y los que estáis aquí, os acordáis que las sillas eran pues un tanto lamentables, ¿de acuerdo? Era altura fija, no permite la regulación de ninguna de las variables básicas. A mí me hace gracia esto que decía el estudio, decían que las sillas eran así para no romper la estética de la orquesta. Yo me pregunto, ¿qué estética? ¿Verdad? Nunca me he entendido esa frase, ¿de acuerdo?
Y luego habla a continuación de que la primera medida que debe adoptar un músico para prevenir lesiones musculoesqueléticas es la de desarrollar hábitos generales saludables. Claro, si yo no sé qué hábitos tengo que desarrollar porque no me han formado para él, pues seguramente no tendré ni idea. El RIL dice que una de las principales causas de la aparición de problemas musculoesqueléticos es el no hacer un calentamiento adecuado antes de practicar o interpretar. En mi generación el calentamiento adecuado era hacer, golpes en la caja, rudimentos, no unos ejercicios destinados a calentar los músculos fuera del instrumento. Esto que tenemos aquí, método de licencia de ponerlo, es las sillas que tenían el RTV. Antes, no sé cuánto compraron, yo creo que hace 3 años, creo, algo así. Pero estas sillas son de 2010, ¿verdad que sí? Y con estas sillas se ha tirado el RTV, pues no sé si 50 años aproximadamente. Por suerte, han cambiado y han comprado sillas aptas para músicos. Podríamos pensar que la Orquesta Nacional, que es la Orquesta Nacional de España, tiene mobiliario adecuado. Pues no. Esto es una foto de Pons, de hace no más de 6 años, y ahora la Orquesta Nacional de España también ha utilizado este mobiliario. Habla de que el estiramiento, el calentamiento como hábitos de estudio y de preparación antes y después de tocar un instrumento son frecuentes olvidados por los músicos. Si no los ha practicado nunca, pues normalmente ni sabrá que tiene que hacerlos. Y estos son los resultados que obtuvieron en el 2010. La verdad que si te pones a mirarlo, pues da miedo. Cervical, violín os hablo, 78% codos antebrazos, 52, fijaros. Viola, violonchelo, 100% de hombros. O sea, de la sección de 10 chelos, el 100% tenía dolor en los hombros. Región lumbar, contrabajo, fijaros, 62%, codos antebrazos, región dorsal. La verdad que las cifras dan un poco miedo. Seguimos, viento madera, un poco menos. Realizan menos tareas repetitivas, se lesionan menos. Y en percusión, codo derecho 100%. O 4 percusionistas que tienen dolor en el codo permanentemente. Y estas son las conclusiones. Del 78% dicen que no tienen suficiente grado de conocimiento sobre los riesgos laborales que genera su profesión. No lo sabían. O eso dicen, por lo menos. Y dice, a la vista del presente estudio, creemos que es muy importante realizar una regulación e hicieron un curso de formación para que los músicos tuvieran nociones sobre estos nuevos conceptos. La verdad que también sería un programa de formación preventiva, como se está implementando ahora poco a poco. La verdad que esto sí que ha mejorado bastante, que las orquestas se preocupan de la salud laboral del músico, estamos aquí por ello, y cada vez llevan a más especialistas en la materia, ya sea de aspectos psicológicos o físicos, para que los músicos sean conscientes del problema que tienen. Y por último, que ya lo hemos hablado esta mañana, alguien lo ha comentado, claro, cada vez que el músico va envejeciendo, el riesgo de padecer una lesión es mucho mayor. Y nuestras orquestas, queramos que no, pues vamos envejeciendo. Cuando se hizo el anterior congreso, lo que planteamos era esto, hacer visible lo invisible, hacer la sociedad mediante congresos como este o con la lucha que estamos intentando conseguir entre AMPOS y AEOS para que se nos reconozca que las patologías que tenemos están asociadas a nuestro instrumento. Me voy a esta pregunta. Esta señora que está aquí, Bram von Brenner, es como la madre de la medicina de la música actual. Y ella dice que las enfermedades que inevitablemente padecen los músicos están relacionadas con los músculos y tendones. El 80 o el 90% de las patologías que tenemos los músicos, fijaros, el 1% es distonía, puede haber afecciones en la ATM o en los dientes, pero casi siempre están relacionados con problemas musculoesqueléticos. Bien, ¿qué es lo que no puede causar? Pues ¿cómo entrenamos? ¿Qué me han enseñado a mí o qué me enseñaron? ¿Cuánto tiempo tengo de estudiar? Pues yo no lo sabía. Yo tocaba y cuando me cansaba paraba. Ahora se ha demostrado que no, que hay un cierto máximo tiempo de estudio que puede ser entre 45 a 50 minutos. ¿Qué intensidad? Yo sé que si empiezo la jornada por la mañana, a lo mejor la primera hora no toco muy fuerte o los pasajes más complicados los dejo para un poco más adelante porque mis músculos trabajan de una forma más efectiva cuando están calientes. Incrementos súbitos en el programa de entrenamiento. Yo me voy de vacaciones, vuelvo y no he pegado ni chapa y cuando vuelvo me pongo a tocar 2 o 3 horas. Pues pongo un riesgo muy elevado a mis músculos de sufrir una lesión. Calentamiento insuficiente o no realizo calentamiento. Yo llego a mi centro de trabajo, a mi auditorio, a mi teatro y me pongo a tocar mi instrumento y caliento directamente. Yo he de decir que al igual que lo que se ha comentado esta mañana, que las lesiones antiguamente se ocultaban y que el calentamiento es insuficiente, cada vez más músicos están tomando conciencia de ello.
Doy fe en mi orquesta que cuando llegas a las 9:15, muchas personas están en el camerino calentando fuera del instrumento y hacen un calentamiento previo al ensayo que hace 20 años no existía. O sea que la información está llegando y estamos mejorando en eso. Y esto, la recuperación insuficiente, es que a veces no se recupera. Un deportista, después de un partido o un entrenamiento potente, le obligan a descansar. ¿Para qué? Para recuperarte. Si tú no descansas, no te recuperas. Si tú enlazas un ensayo o haces una gala de ópera y tienes un ensayo el día siguiente, pues pones en un riesgo muy elevado de sufrir este tipo de patologías. No puedo evitar irme otra vez a esto, ya lo hice hace 5 años, digo a ver si ha cambiado algo. Me voy a la página web del Ballet Nacional de España, son 40 bailarines y fijaros todo el equipo técnico que tienen, un porrón, un montón de gente. Taca, taca, taca. Y cuando llegamos abajo pone Juan Pedro Barro, un fisioterapeuta, Francisco García, Juan Carlos Martín y Julián Mínguez, masajistas. Tienen 4 personas para 40. Yo me voy a la Orquesta Nacional de España, miro el equipo técnico, hay de todo, pero no veo a nadie. Si se nos ha infravalorado durante tanto tiempo, quizás es hora de que las administraciones tomen cartas en el asunto. No podemos pretender que haya 40 bailarines que no tengan un tratamiento específico, porque es evidente que un bailarín se cae y se hace daño, igual que un deportista se cae y es objetivo. El problema es que a veces las lesiones de los músicos no se ven. Yo tengo un daño en el codo y como eso no se me ha inflamado o no tengo sangre porque no me ha hecho daño un esguince, pues no se ve. Pero deberíamos tenerlo muy en cuenta. Es más, yo pienso que un auditorio como el Auditorio Nacional creo que tiene 3 afinadores. En donde yo trabajo hay un afinador. Si el afinador está permanentemente afinando los pianos, ¿por qué no hay un fisioterapeuta, masajista, terapeuta que afinara los músculos de los músicos que ya sabemos que tienen un riesgo elevado de lesionarse? Bien, yo lo que voy a dar es lo que he venido a contaros aquí. ¿Qué posibilidades hay de que esto cambie? O sea, ¿qué puede hacer? En este caso, estas son las recomendaciones para la emergencia. Las condiciones óptimas de luz, temperatura y mobiliario. Hace 5 o 6 años podemos entender que no había mucho mobiliario para músicos, pero ahora es que hay muchísimas sillas. Fijaros, solo he traído unas cuantas. Orquestas que no tengan mobiliario específico para músicos, pues ya debe ser un tanto lamentable. Fijaros, hay muchísimos mobiliario específico para músicos, para todos los instrumentos. Y encima, esta silla que está aquí, la ha diseñado una estudiante de la Escuela de Ingeniería de Valladolid, que es músico, y su trabajo fin de carrera ha consistido en diseñar esta silla. Me parece fenomenal. ¿Por qué? Porque ella es músico, y se ha dado cuenta de la carencia que había de este mobiliario. Vale, la correcta planificación de los ensayos y conciertos. Vengo a hablar de las orquestas jóvenes. Todos los que estamos aquí hemos tocado en orquestas jóvenes o hemos sido como profesores de orquestas jóvenes. Hay a veces que las orquestas jóvenes hacen ensayos de 8 horas, de 10 a 2 y de 4 a 8. O el maestro se le ocurre hacer de 10 a 1 y de 4 a 7 y después hacer un ensayo excepcional después de cenar. Los músicos jóvenes, muchas veces cuando acaban su conservatorio superior, os hablo de los alumnos que tienen más de 18 años, en el mes de junio pueden enlazar cursos de verano, un par de ellos, y luego se pueden tirar 15-20 días ensayando constantemente y haciendo conciertos. ¿Qué ocurre? Que cuando los músicos jóvenes terminan, digamos así, la temporada en verano, pueden estar peor que cuando empezaron. Por lo tanto, había que tener mucho cuidado de cómo se diseñan los ensayos de las orquestas jóvenes. Porque muchas veces se extralimita el tiempo de ensayo para estos jóvenes músicos. Bien, ofrecer formación específica sobre prevención de lesiones para evitar la posible aparición de patologías. Esto, como os he dicho, cada vez se hace más y las gerencias y los músicos son conscientes de que es necesario. Y ahora vamos al quid de la cuestión. ¿Qué hago yo cuando me lesiono? Ya lo hemos hablado muchas veces. Estamos de acuerdo, estamos en la clínica Tecma, que es especialista en deportistas y se haciendo los músicos. Pero lo que suele pasar, y todos somos realistas, es que al final lo que suele ocurrir es que el que se paga el tratamiento soy yo. ¿Qué podemos hacer? Bien, esto es unos datos que he obtenido de un artículo del ABC. Más o menos las orquestas en España tienen una media de 5 millones de presupuesto. Hay algunas que tienen menos, o bastante menos, y otras que tienen bastante más.
Un músico con las jornadas de estudio más los ensayos, tiene más o menos unas 1.664 horas de trabajo, que es lo que tenemos. Una media jornada sería 834 horas. Si yo tengo en mi plantilla, como tengo mi afinador de pianos, que es siempre el mismo, que viene a afinar mis pianos, porque viene el mismo, no viene cada vez uno, yo puedo tener en mi plantilla, no a full time, porque si ya sabemos que hay problemas de financiación para contratar a músicos, puedo tener en mi plantilla un masajista al 50% por un coste anual total de 19.000 euros. ¿Esto qué implica? Porque una plantilla de unos 80 músicos representaría el 0,38 del presupuesto total de esa orquesta. ¿A cuántas horas? Supongamos que todos los músicos, los 80, están mal todo el año, yo tendría una media de 11 a 15 consultas. Si la consulta es de 60 minutos, tendría 11. Si voy a 45 o 50, tendría más. ¿Por qué os digo esto? Pues muy sencillo. ¿Algún club de fútbol se plantea llegar a sus jugadores a una mutua de accidentes laborales? No. ¿Por qué? O vienen aquí. Vienen a un centro especializado para ello. Porque es muy complicado explicarle a un médico de cabecera o del Insalud que yo toco el fagot y que tengo un apoyamanos aquí y que la posición es esta o es la otra. Aunque tengas mucho interés por aprenderlo, esto es complejo. Esto que tenemos aquí sería una solución. Para los músicos, claro, otra parte es nuestra. Si a mí me han formado, ya sé que tengo que calentar. Que tengo que calentar antes de tocar. Yo llego a mi ensayo siempre antes, evidentemente. Realizo descansos regulares, estiro los descansos, como ha dicho ella, y me mantengo físicamente activo, planifico mis sesiones de estudio. Yo sé mi temporada desde el mes de octubre hasta el mes de junio, sé cuando tenga los programas complicados. Cuando descanso me voy al móvil y me pongo a escribir WhatsApp, si puede ser, y descanso un día a la semana. Y practico, como os he dicho antes, ejercicio regularmente. Esto podría ser una solución para evitar que la plaga que es que tener el 80% de músicos anuales con lesiones se podría reducir. Nada más, muchas gracias y espero que os haya gustado. ¿Quién forma el médico o el fisioterapeuta, el osteópata especializado en músicas? Esta carrera, a mi parecer, no existe. En Granada tengo ya la experiencia con un fisioterapeuta que es simplemente un tipo muy abierto y me ha ayudado, pero sin ser especialista, y un osteópata que es músico amateur y se siente muy aficionado por los músicos y muchos van con él. Pero, quiero decir, ¿existe una carrera o es la experiencia que hace que uno después se puede nombrar especialista como lo tenéis en esta clínica? Perdón, solo quiero añadir que nosotros tuvimos un cursillo en la orquesta, creo que pagó la mutua, que vino un señor y bueno, no era nada de lo que he escuchado hoy, de cómo se puede preparar uno físicamente para el trabajo, no lo del calentamiento. ¿Y qué tendría qué podemos hacer en Granada, por ejemplo, que es muy lejos de todos los centros? Invitar a gente que están, ¿cómo se dice?, cerca de los músicos donde pueden seguir cursillos para estar más preparados para seguirnos entonces. Es que el problema que tiene es que la medicina de las artes como tal, disciplina fisioterapia, es relativamente nueva. La medicina del deporte también es una medicina nueva, no tiene muchos años. Creo que fisioterapia, la carrera empezó en Valencia en 1992. Y ahora la fisioterapia está en nuestras vidas, ¿no? Todo el mundo sabe que es un fisioterapeuta. El problema estriba en que ahora varios fisioterapeutas se formaron, ahí en la medicina de SAS hay una asociación en Francia, creo que también en Finlandia hay un departamento que está trabajando en la Sibelius Academy, donde están formando. El problema es que somos un colectivo pequeño, donde un fisioterapeuta que se especializa en músicos
si no tiene otro colectivo con el que trabajar, pues se moriría de hambre. Si bien es verdad que, como dice ella, ya hay muchos cursos donde a fisios, otros fisios que se formaron, les están formando. El problema es que no llegan a todos los lados, claro. Pero yo creo que esta corriente cambiará. O sea, cada vez el fisioterapeuta tendrá que abrirse más y tendrá que abrir su campo de trabajo de una forma más amplia y buscará pues, nuevas formaciones para abordar otras perspectivas de trabajo. Pero el problema es que, excepto lo que ha comentado ella, que hay un máster, creo, en Valencia, no hay hay estudios propios de alguna universidad que han sacado algún curso experto universitario, pero título como tal no existe. Sí, bueno, primero felicitar a los organizadores. Es necesario que compartamos, nos eduquemos a nosotros mismos en todos estos aspectos que estamos trabajando o comentando en este evento. Yo quería decir, añadiendo algo más, mi nombre es Javier López, soy fisioterapeuta de Málaga, aquí está mi compañero Carlos González. Nosotros somos especialistas en lesiones del músico, tenemos nuestra clínica en Málaga, muy cerquita de Granada, ¿verdad? Organizamos charlas y cursos en conservatorios, estamos trabajando mucho dentro del ámbito de conservatorio, sobre todo en niños, y no existe una formación oficial todavía dentro de ninguna universidad de España. Sí es verdad que hay movimientos ya, y en nuestro caso aprovecho para comentar que hemos organizado el primer curso en Andalucía para formar a fisioterapeutas en las artes, en la música, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, simplemente decir que de alguna manera nosotros tenemos que poner nuestro empeño para poder conocer al músico y saber cómo abordar las patologías del músico, simplemente. Gracias. Muy bien, sí, pues no, yo creo que es una cuestión que, como estamos viendo, es la iniciativa de gente que por su cuenta y riesgo, de una forma pionera, se está movilizando para poner en marcha pues, esta especialización, conocimientos para poner a disposición de los músicos los servicios sanitarios especializados. Y bueno, ya queda claro que la gente pues tiene que recurrir, tiene que buscarse la vida a esos pocos centros, ¿no? que somos los que estamos especializados en esto, pero que bueno, por lo que vemos cada vez es más gente la que se está sumando a la especialización y a adquirir conocimientos para abordar esta materia. ¿Tenemos alguna pregunta más de alguien más que quiera formular para esta mesa de diálogo? Sí. Hola, buenas tardes. Soy el solista de trompa en la Orquesta de Baleares. Quiero también dar las gracias y la enhorabuena por todo lo que hemos visto hoy. Ha sido interesantísimo. Simplemente una observación en cómo choca la realidad con cómo nos gustaría que fueran las cosas, como la mayoría de las orquestas que hemos padecido la crisis. Bueno, la de Baleares obviamente no ha sido la única. Actualmente, de una plantilla de 75 músicos nos hemos quedado en 62, que son 13 músicos que nos faltan en la plantilla. Desde el año 2009 que no se celebran audiciones, oposiciones para cubrir las plazas que faltan. La idea de poder contratar un terapeuta permanente en la empresa es maravillosa, ¿no? Pero choca con la realidad de que la plantilla, los que estamos envejeciendo. Actualmente la solista de viola está de baja con una tendinitis que no puede levantar el brazo derecho. Tenemos un chelista, otro viola, 2 violinistas, un percusionista con una tenosinovitis. Simplemente esa observación de que la sangre fresca no nos llega, y cómo evitar las lesiones cuando la plantilla se está forzando la máquina con esta resistencia de la administración pública a contratar personal fijo y evitar aumentar así el gasto de personal en las orquestas. Simplemente eso. Muchas gracias. Bueno,
a la aportación que ha formulado el compañero, bueno, no sé si responder. Yo creo que es poner a disposición de la gente una obviedad que yo creo que se comparte en muchas más orquestas, es ese panorama y esa situación sociocultural, socioeconómica, sociosanitaria que están sufriendo muchas orquestas por esa carencia, ¿no?, de financiación, por esa falta de rejuvenecimiento de plantilla, de medios. Y yo creo que al final estamos eso, ¿no?, intentando que se nos oiga. No sé si compartimos este criterio y compartimos esta idea de que con planteamientos y con situaciones como la que pueden tener ustedes en Baleares, pues es una situación crítica, ¿no?, el ver como la desesperación de que la plantilla pues no hay recursos para paliar esas bajas, sustituciones de gente, imposibilidad de incorporar gente a plantilla. Yo creo que es una situación que tiene difícil solución a corto plazo, ¿no?, porque obviamente ahí estamos hablando, yo creo, ¿no?, en mi opinión, que eso está, digamos, enfocado a que se necesitaría una inyección, ¿no?, de financiación para poder sanear ese planteamiento y a día de hoy esperemos que la coyuntura económica pues vaya poco a poco mejorando. Yo creo que si es así, todas estas instituciones puedan nutrirse, ¿no?, de la mejora en la economía que podamos, y ojalá sea así, que podamos ver año tras año. No sé si queréis hacer alguna aportación más a esta... Yo, aunque las situaciones sabemos que todo que está muy mal, pienso en mis profesores cuando yo estudiaba hace 30 años. Ahora se habla de esto, pero imaginaros en orquestas, vale que había bastante menos orquestas, ¿no? Yo me imagino un programa de hace, no sé, la Orquesta Nacional de España cuando iba de gira, oí una vez un reportaje de cuando iba con Argenta a París y tocaban conciertos de 4 horas seguidos. O sea, ¿cómo estarían los músicos hace 30 años? El problema es, ya lo sabemos todos, económico, pero sí que hay este run run que estamos oyendo todo el rato. En algún momento, tanto la administración entenderá que es mejor tener al 100% de la plantilla al 100% que pagar bajas, que son carísimas, pero no solo la baja es lo de menos. Es que si hay una cirugía, la cirugía tiene un coste y la reparación tiene un coste. Eso es mucho más caro que tener a la plantilla al 100%. Los equipos profesionales de deporte lo tienen clarísimo. Si tú te vas a cualquier equipo, a Belevines, de categorías inferiores, nacional, tienen su preparador físico y tienen sus médicos especialistas. ¿Por qué en la Jonde no ocurre eso? Pues porque hasta el momento no se ha entendido que los músicos jóvenes de la Jonde desarrollaban patologías asociadas a ese instrumento, pero ya sabemos que eso no es verdad. Entonces, quieras o no, en un tiempo esto cambiará y yo creo que para bien, que todo el mundo entenderá que tener lo que le interesa a la orquesta es a tener el 100% de la plantilla sana. Básicamente como eso, estar sano para desarrollar tu trabajo. Buenas. La pregunta no va tanto para la mesa, sino para la representación de las gerencias, la presidenta de AEOS, que creo que está por aquí. No sé, ¿estaba? Sí. ¿Vosotros os habéis planteado, los gerentes de las orquestas, os habéis planteado estas temáticas de las que estamos hablando aquí hoy? Quiero decir, o sea, ¿veis necesario, habéis planteado que igual que hace falta un oboe solista o un trompeta segundo, hace falta en las orquestas un fisioterapeuta? Eso está planteado, está puesto sobre la mesa, porque si, vale, apoyamos congresos y todo esto es muy bonito, pero está en las sesiones de trabajo. Esa era la pregunta. Sí, le pasamos micro, por favor, a la compañera. Por alusiones. Nosotros, tanto para lo bueno como para lo malo, somos administración pública y tenemos la desgracia o la suerte de tener algo que se llama una RPT, una definición de puestos de trabajo, en la que desgraciadamente a nosotros, por ejemplo, se nos ha negado pagar 2 sueldos de principal de violonchelo porque en la RPT solo había uno. Entonces es un trabajo a un largo plazo. En nuestro caso, por ejemplo, sí que se nos, cuando con la crisis se prohibió, en el caso del Principado de Asturias y supongo que en el resto de España, cubrir vacantes, por la razón que fuese,
Sí se entendió que en la orquesta, si no se cubrían esas vacantes, no sonábamos. Entonces a la OSPA se le incluyó en un cupo de excepcionalidad y podíamos contratar interinos. ¿Qué sucede? Que un partido político dijo, uy, ¿y esto cómo puede ser? Y empezaron a hacernos preguntas parlamentarias sobre el número de extras que contratábamos. Curiosamente, la mayor parte de esos extras cubren bajas. Y evidentemente ese es un problema que hay que afrontar. A mí personalmente me encantaría no tener uno, sino tener 2 fisios en la plantilla, pero hay que cambiar mucha parte de estructura y desgraciadamente la administración pública va muy despacio. Estamos aquí porque estamos convencidos de esto, si no, no estaríamos aquí, no estamos aquí para salir en la foto, pero claro, hay un camino muy largo. No, sí te entiendo, pero somos administración. No, no te preocupes. Está claro, eso es, pero si ya te cuesta convencer de que necesitas cubrir plantilla y cubrir vacantes, es decir, es un trabajo muy largo y nuestros políticos cambian cada 4 años y cada 4 años hay que volverles a explicar qué es una orquesta, por qué una orquesta es necesaria en la sociedad y por qué una orquesta es costosa. Es decir, que nosotros también nos toca de vez en cuando bailar con la más fea en ese sentido. Entonces, a mí, como te digo, y yo creo que a todos los que estamos aquí, nos encantaría no tener uno, tener 2, y que después de cada concierto hubiera alguien estirando y que todos pudiéramos hacer un poco, bueno, pues todo ese trabajo de estiramiento antes y después y de concienciación y de tener un fisio y un masajista, por supuesto. Es un trabajo lento porque hay que cambiar puestos de trabajo y hay que definir montones de cosas, queda todavía mucho por hacer. Yo me gustaría romper una lanza en favor de AEOS porque aunque la situación económica actual no permite ahora tirar cohetes y andar contratando, y es lo que estás diciendo tú, lo que sí es que se están dando pasos en este sentido con jornadas formativas, en la OSPA se han hecho, lo sé, contando con fisioterapeutas que han formado a los músicos, perdón. Entonces, bueno, dentro de lo que se puede hacer ahora mismo son paliativos que ayudan a que no surjan las enfermedades. Cuando llegue el momento de vacas gordas, pienso que podemos llegar a esto. Y de todas formas, al margen, sí que lo diría en general, al margen de la cuestión de financiación y que no hay economía, la economía no favorece la solución que necesitamos, pienso que es una cuestión de concienciación en general, tanto de los músicos como de las gerencias. Por suerte ahora tenemos un camino que lo estamos llevando en común, tenemos una muy buena sintonía con AEOS y creo que es un camino que iremos recorriendo con paso firme en la medida de lo posible. La concienciación ya permitirá que en su momento un músico que se encuentre mal, pues tenga quizá un trato diferente de lo que podía haber sido hasta ahora en épocas pasadas en las que ha habido administraciones que no estaban tan por la labor. Creo que a partir de ahora eso no va a suceder y lo estoy comprobando, hablando con los gerentes ahora, que la disposición es mucho mejor de lo que había hace tiempo. Entonces, bueno, poco a poco iremos avanzando. A ver, yo me estoy empezando a cansar que desde el mundo de la cultura pensemos en la excusa fácil de no hay dinero. Porque en Europa hay millones de euros para el mundo de la cultura, para los jóvenes, para los desempleados, pero el problema es que la administración pública no está poniendo a personas de la propia administración a captar esos fondos europeos. Las asociaciones profesionales podemos ser parte de esos proyectos, pero las asociaciones profesionales no podemos trabajar a riesgo en proyectos europeos. Es función de las administraciones públicas formar a sus funcionarios y ponerse a trabajar, igual que están trabajando en el sector del empleo y se están captando fondos europeos, también para la cultura. Entonces, por favor, reflexionemos sobre esa excusa de que no hay dinero para un fisioterapeuta en un conservatorio, en una orquesta o en cualquier institución, porque si no tenemos ese dinero es porque no los estamos sabiendo captar. A propósito de esto, desde luego toda la financiación dicen que gobernar es priorizar y desde luego un congreso como este entiendo que tiene una labor de concienciación en la clase política
para que dedique más recursos a las orquestas, a sus trabajadores de músicos, etcétera, etcétera. Bueno, nos falta concienciación en general, vamos avanzando en ese camino. Una última intervención ya. Soy clarinetista en la Sinfónica de Galicia y bueno, en Galicia desde hace 2 años nos dan 120 euros por músico para que usemos en tratamiento fisioterapeuta, que bueno, es un avance, ¿no? No sé si es, quizás sería mejor tener a alguien a tiempo completo, pero bueno. Segundo, me ha parecido muy interesante y lo he comentado con la doctora Curtis, que casualmente, que no creo en la casualidad, hace 2 meses le dio un infarto cerebral a mi madre, gracias a Dios ha recuperado completamente, pero justo a las 2 semanas de eso, cenando en casa de un amigo trompeta de la orquesta, me dice, oye, léete este libro. Y empieza a leerlo y empieza a flipar porque empieza a relacionarlo todo con mi madre y con la recuperación y con si le vuelve a pasar, qué opciones hay. Y entonces, hablándolo con la doctora Curtis, me gustaría, bueno, luego si queréis venir cada uno, yo os lo paso. Creo que todavía no está en español, es del 2015, pero tiene que ver todo con la neuroplasticidad del cerebro, con todos los avances que ha habido, con todas las técnicas, láser a baja frecuencia, que lo estaba comentando con un chico de Málaga, visualización del cerebro, la reorganización de las neuronas. Bueno, Feldenkrais también está, que por eso solo empezó a leer el trompetista. Es alucinante. Se llama The Brain's Way of Healing y es Norman Deutsch, que es canadiense. Y hablando de la casualidad, ya lo penúltimo que voy a decir, el otro día organizando mi teléfono, yo creo en la casualidad, no sé cómo ni de dónde, había un libro metido en mi teléfono. Y digo, ¿y este libro qué hace aquí en PDF? Y era de este mismo Norman Deutsch y es el primer libro que hizo, que ese sí que está en español, que se llama El cerebro se cambia a sí mismo. Y me quedé, que yo dije, ostras, yo tengo que ahondar en este tema porque es que me ha venido a mí por doble partida. Y ahora aparezco en este congreso donde yo no tenía que venir porque yo no soy el representante de Ampos en mi orquesta y empiezan a hablar de la neuroplasticidad. Y digo, macho, no sé, me haré yo un experto en esto. Y ya lo último que os voy a decir es, para los músicos, a modo personal, a mí viví en Florida 10 años, como músico también, siempre me ha ido el tema equilibrio de mente, cuerpo y espíritu, y os aconsejo a todos y que lo difundáis. He probado de todo, tai chi, yoga, pim pam pum, los 5 ritos tibetanos, son 10 minutos al día, te fortalecen la espalda, te equilibran y son 10 minutos al día. Lo he cambiado por ir 4 horas al gimnasio y estoy mucho mejor, en mucho mejor peso y mucho más equilibrado. Nada más se me ocurre ya que decir, que añadir, agradecer a todos la participación. Ahora tenemos una cena también organizada aquí en el restaurante. La clínica abrirá también las puertas para quien tenga que recoger las maletas, ir al hotel y demás. Y estamos a su disposición, la organización y toda la gente que nos quedamos aquí hoy y mañana para lo que necesiten. Muchas gracias a todos.